Bueno, pues bienvenidos a lo que sería la penúltima videoconferencia que se les, se les estaría proporcionando. Es el último tema que vamos a abordar, que sería trigonometría. Es el último tema que vamos a abordar, pero vamos a dividirlo en dos partes, en trigonometría 1 y trigonometría 2. Vamos a tratar de abarcar la mayor parte del contenido que se pueda. Cualquier duda saben que la pueden realizar durante la videoconferencia, ya sea de manera por medio del micrófono o por medio del chat. Pueden encender su micrófono, realizar su consulta y luego apagar el micrófono. Para no interferir con el desarrollo de la clase. Cualquier duda, luego de la videoconferencia también pueden realizarla por medio del foro, al cual siempre los invito a que se mantengan activos. Espero que estas últimas dos videoconferencias sean de su provecho y recordarles por último que pueden visitar el canal de YouTube donde se suben constantemente las videoconferencias anteriores. Bueno, si no hay nada más que agregar y si nadie tiene ninguna duda, entonces comenzamos. ¿Qué temas vamos a tratar? Los temas que vamos a tratar en trigonometría 1 son sobre todo las generalidades. Vamos a ver un poquito de teoría como estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver la teoría sobre lo que es trigonometría, sobre para qué nos sirve la trigonometría y por qué es importante estudiarla. Considero yo importante saber por qué se estudia la trigonometría y en qué áreas y campos podemos aplicarla. Aparte de eso, vamos a estudiar las razones trigonométricas que nos van a servir para poder resolver los problemas. Vamos a ver qué son funciones, también son relaciones que nos ayudan mucho a la hora de estudiar el triángulo como figura geométrica, que es en lo que se basa la trigonometría. Por último, vamos a ver lo que serían razones inversas y recíprocas. Vamos a ver razones inversas y recíprocas de las mismas razones trigonométricas. Las razones, vamos a ver la diferencia entre lo que es una razón inversa y una razón recíproca, porque normalmente estamos acostumbrados a pensar que son iguales, pero en el caso de la trigonometría son diferentes, se tratan de forma diferente y nos sirven para diferentes aplicaciones. No sé si hay alguna duda antes de entrar a lo que vendría siendo las generalidades. Bueno, si no hay ninguna duda, pues comenzamos. Vamos a hablar de las generalidades. Primero, la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de un triángulo. Se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos denominadas funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Entonces, la trigonometría nos ayuda a relacionar en un triángulo cualquiera que tengamos, nos ayuda a conocer sus lados y sus ángulos, sus tres ángulos. Nos ayuda a poder conocer, a tener una idea de qué es lo que tenemos al ver un triángulo, al tener datos de un triángulo, nos ayuda a resolverlo. ¿A través de qué? A través de la implementación de las funciones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente. Son las relaciones trigonométricas que nos sirven para completar la información acerca de un triángulo. Vamos a ver que etimológicamente la trigonometría significa medida de los triángulos, ya que proviene de la palabra trigono, que es triángulo, y metría, que es medir. Entonces la trigonometría de lo que se encarga es de que nosotros conozcamos todos los aspectos, tanto de los triángulos rectángulos, puede ser un acutángulo, etc. Nosotros podemos tener diferentes combinaciones de triángulos y nos permiten caracterizarlos de forma apropiada, saber qué es lo que tenemos y con los datos que tenemos
cómo podemos completar toda la información acerca del triángulo. Continuamos. La trigonometría tiene innumerables aplicaciones en diversos campos de la ciencia, de una u otra manera en todos los campos de las matemáticas. La trigonometría se ocupa en diversas ramas de las matemáticas. La trigonometría podría decirse que es la geometría de los triángulos. La geometría es como más amplio, abarca todas las figuras en sí, y la trigonometría se aplica sobre todo a los triángulos. Entonces, nosotros la trigonometría la podemos ocupar para resolver problemas de geometría, podemos convertir problemas de geometría en problemas de trigonometría y resolverlos de una manera un poco más sencilla. En la física, por ejemplo, en fenómenos ondulatorios. Normalmente muchos fenómenos ondulatorios, como podría ser las señales u otros fenómenos físicos como el oscilamiento de un péndulo, etcétera, se modelan mediante funciones trigonométricas, por lo que es muy importante conocerlas. Por ejemplo, el sonido a grandes rasgos se comporta a través de las funciones trigonométricas o las relaciones trigonométricas. En la astronomía, por ejemplo, para medir distancias entre planetas, en la geodesia, etcétera. Un caso muy particular que me gustaría retratar es que se ocupa muy a menudo, o un ejercicio bastante típico, es conocer la altura de algún objeto. Por ejemplo, tenemos un objeto acá y nosotros conocemos la distancia que nos separa del objeto, 10 metros, por ejemplo. Entonces, y conocemos la distancia que hay entre este punto y el punto de altura máxima del objeto. Podemos decir que serían, un ejemplo, 4 metros. Entonces, si ven, se forma lo que vendría siendo un triángulo. Nosotros podríamos obtener, por medio de las relaciones trigonométricas, como ya vamos a ver, la altura h. La altura h de ese triángulo, por medio de trigonometría. Es una de las cosas que nos permite hacer, como también todas las anteriormente planteadas. No sé si hasta este momento tienen alguna duda. No sé si hasta ahorita todo lo que se les ha explicado está claro o tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, solo decirles que la parte teórica va a ser un poco extensa. Se va a abarcar toda la teoría primero, toda la teoría. Y luego van a venir algunos ejercicios para que podamos practicarlos, en los cuales espero que puedan ayudarme. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, continuamos entonces viendo las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, también llamadas razones trigonométricas, son fundamentalmente 3, y de esas 3 se derivan otras 6, por lo cual tendríamos un total de 9 razones trigonométricas fundamentales. Por ejemplo, el seno. El seno es la primera relación trigonométrica, es de las más utilizadas. Sabemos que el seno es la relación entre el lado opuesto y la hipotenusa de un triángulo. Entonces, si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, tendríamos la hipotenusa acá, el lado 1 acá y el lado 2 acá. Y si tenemos un ángulo acá que lo podemos llamar alfa, entonces nosotros podemos decir que el seno de ese ángulo sería la relación entre ¿qué? Entre el lado opuesto de este ángulo sería este lado, le vamos a poner aquí LO para ejemplificar el lado opuesto, sería la relación entre el lado opuesto y la hipotenusa del triángulo. Entonces, vamos a borrar.
Entonces, eso nos representaría el seno. También el seno, no sé si sabrán, pero el seno es una función trigonométrica que se comporta de esta manera en un eje cartesiano. Tiene esta forma y este es el comportamiento que tiene. Aquí normalmente se ponen los ángulos. Acá normalmente se ponen los ángulos y nos va dando los diferentes valores del seno a diferentes valores de ángulo, o sea, diferentes valores que le metemos nosotros acá de ángulo. Acá insertamos un valor de un ángulo, por ejemplo, 10 grados, y nos da una respuesta. No lo vamos a abordar de esta manera porque no es una manera un tanto avanzada que se ve, es más un área de lo que vendría siendo el precálculo. Pero es bueno que tengan en mente que las razones trigonométricas son realmente funciones matemáticas. Disculpen. El coseno. El coseno sería la relación entre el lado adyacente y la hipotenusa de un triángulo. Vamos a poner acá. Entonces, si acá tenemos de nuevo el ángulo, tenemos acá la hipotenusa, tendríamos acá el lado opuesto y acá el lado opuesto este y el lado adyacente este. El lado adyacente es, si esta es la hipotenusa, el lado adyacente es el que toca, entre comillas, o el que conforma el ángulo, pero que no es la hipotenusa. Entonces, el lado adyacente es este, tiene que conformar el ángulo, pero no ser la hipotenusa. Nosotros definiríamos el coseno como el lado adyacente partido a la hipotenusa, dividido entre la hipotenusa. El coseno, al igual que como pasa con el seno, tiene, disculpen, tiene una función, se comporta de esta forma. Vamos a dibujar, este sería el coseno. Y como lo hicimos para el seno tendría esta forma. Tienen formas parecidas, pero claro, en su naturaleza son diferentes. Este sería el coseno y este sería el seno. Tienen una interpretación geométrica, se comportan como funciones. Es importante tenerlo en cuenta. Y la tangente, van a disculpar, la tangente, que sería la relación entre el lado opuesto y el adyacente de un triángulo. Entonces, tenemos de nuevo el triángulo acá, la hipotenusa, el lado adyacente, lado opuesto, y tenemos el ángulo acá. Entonces, la tangente del ángulo alfa sería igual a ¿qué? A la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente. La tangente, igual que en los casos anteriores, también tiene una representación como función que es algo así, y se va repitiendo esta misma figura a lo largo de todo el eje, X. No nos concierne verlo de esta manera, pero sí es muy importante que lo tengan muy en cuenta, sobre todo si aplican para una carrera que se involucra muchísimo en las matemáticas. Es importante tenerlo en cuenta, y en el examen de admisión tal vez les podría venir una pregunta más teórica sobre lo que les acabo de explicar. Vamos a ver las razones trigonométricas características. Existen algo que se llaman triángulos notables, que son triángulos bastante definidos, que tienen grados ya definidos y que se conocen sus valores de seno, coseno y tangente. Son valores conocidos, son valores que normalmente no los tenemos memorizados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para esos triángulos, que se llaman triángulos notables, se han tabulado los valores de su seno, su coseno y su tangente para cada uno de los grados que existen en esos triángulos. No es importante que se los memoricen todos, no es fundamental,
que se los memoricen todos, pero sobre todo quiero remarcar los grados de 30, 0, 30, 45, 60 y 90. Estos primeros sí es bastante importante que los tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente uno no tiene o no es permitido utilizar una calculadora al momento de estar en un examen, ¿verdad? No es permitido utilizar una calculadora. Entonces las respuestas o se dejan expresadas, o sea, pueden tener una respuesta que sea seno de 10 grados, por ponerles un ejemplo, o puede ser que la respuesta sea un sexto de pi. Vamos a borrar quizás un poco. Puede ser que tengan una respuesta que sea seno de 10 grados, como les había dicho, o puede ser que tengan otra respuesta que sea seno de 30 grados, pero esto no les aparezca entre las opciones, sino que les aparezca un medio, porque ustedes tendrían que conocerlo. Son cosas que sí yo les recalco que es bueno que las aprendan. Esta tabla, como es muy importante, se la voy a estar subiendo al aula para que ustedes puedan verla con más detenimiento, puedan ver y aprenderse o tener en cuenta por lo menos los primeros, estos sobre todo, hasta acá, los tengan en cuenta y puedan estarlos repasando. No sé si alguien tiene una duda, una pregunta, algo que me haya quedado claro hasta el momento. Pueden realizar las consultas, ya sea por chat, ya sea por micrófono. Pueden realizar las consultas. Si no hay más dudas, entonces continuamos. Vamos a ver de manera más específica las fórmulas del seno y del coseno. Y de la tangente, era lo que les estaba diciendo, que tenemos un triángulo. Tenemos el ángulo acá, el ángulo alfa. El cateto adyacente era lo que yo les mencionaba. El cateto adyacente es el que toca el ángulo, es uno de los que lo conforma, pero no tiene que ser la hipotenusa. No tiene que tocar el ángulo, tiene que conformar el ángulo, pero no tiene que ser parte, no tiene que ser la hipotenusa. El cateto opuesto creo que es un poco más fácil ubicarlo, que sería el que está directamente de cara opuesta al ángulo. Entonces nosotros tendríamos que el seno, como les había mencionado, es opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa. No sé si hay alguna duda sobre cómo se obtiene el seno. Voy a realizar quizás un pequeño ejercicio. Si tenemos este ángulo que se llamaría ángulo teta, el ángulo teta, y si tenemos una hipotenusa de ¿cuánto? 8, y este vale 2, y acá vale 2. Es un ejercicio representativo, por supuesto. No es que los datos vayan a estar exactos. ¿Alguien podría decirme cuál sería el seno del ángulo teta? ¿Cuánto sería el seno del ángulo teta? Alguien tal vez por chat o por... Hola, buenas tardes. Sí, este sería seno de 2 sobre 8. Y ahorita lo confirmamos, solo cambio aquí. Sería seno de 2 sobre 8, nos dice el compañero. Entonces tendríamos que identificar nosotros el cateto opuesto, que sería 2. Entonces sería 2 sobre la hipotenusa, que sería 8. Como dice el compañero, está correcto. El seno del ángulo sería 2 octavos. Pero normalmente estas respuestas no las van a encontrar, entonces tienen que simplificar, ¿verdad? Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. El seno de teta sería un cuarto. Solo a modo de repaso, un ejercicio bastante sencillo para que lo tuvieran en mente. Muchas gracias al compañero por aportar. Vamos a ver ahora entonces lo que vendría siendo el coseno. El coseno
Como ven, aquí tenemos el triángulo. El coseno, como habíamos estado viendo, es el cateto adyacente, que en este caso sería el cateto B, dividido la hipotenusa, que en este caso sería el lado A. Entonces nosotros tenemos A, B y C. El lado opuesto en este caso no se utiliza. Me van a disculpar un segundo. Disculpen. Bueno, continuamos. El coseno sería la división entre el lado adyacente y el lado y la hipotenusa. Entonces vamos a poner otra vez otro ejercicio en el cual vamos a poner 4 y 2. Sería, bueno, vamos a poner cualquier número para no estar haciendo acá, robando tiempo. Vamos a poner acá 16, por poner un ejemplo. Es un ejemplo, si no pega el teorema de Pitágoras, ten en mente que solo es un ejemplo. Vamos a tener el ángulo alfa, entonces coseno de alfa. ¿Alguien podría decirme cuál es el coseno de alfa? Tendría que ser la división entre el lado adyacente y el lado opuesto. Tal vez alguien por micrófono o por chat que nos pudiera colaborar. Bueno, si hay mucha duda, pues lo realizo yo. Este sería 4, que sería adyacente, y 16, que sería la hipotenusa, porque sería adyacente sobre hipotenusa. Correcto, correcto. Así como dijo el compañero, 4. Uy, voy a agarrar otro color que se vea. Van a disculpar ahí que lo borré, un pequeño error. Igual, coseno de alfa era 4 sobre 16, justo lo que había hecho el compañero. E igual, normalmente esta respuesta no la van a encontrar. Entonces tienen que simplificar. Cuarta de 1, 4 y cuarta de 16, 4. Entonces el coseno de alfa sería un cuarto, aunque como dijo el compañero, 4 sobre 16 también es lo correcto. Simplemente son formas de expresar la respuesta. Esta es llevada a la mínima expresión, y esta forma es una forma equivalente, pero está totalmente correcta. No sé si han quedado dudas sobre lo que se ha visto ahorita. Bueno, continuamos. Y la tangente, para la tangente tenemos el mismo caso. Como ven acá, tenemos el mismo triángulo que para el seno. La tangente se basa en el cateto opuesto y en el cateto adyacente. No tomamos en cuenta la hipotenusa. Entonces vamos a poner un pequeño ejercicio. Vamos a escribir acá la fórmula de la tangente. Entonces la tangente del ángulo alfa, por ejemplo, sería el lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces procedemos a realizar lo mismo. Vamos a tomar solo un ejercicio de nuevo que no es representativo, que solo es representativo, perdón, que no es correcto con el teorema de Pitágoras, pero solo es a modo de ejemplo. Vamos a poner aquí 10 y aquí vamos a poner 20, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces, este ángulo lo vamos a llamar el ángulo epsilon. Entonces, la tangente del ángulo sería igual a alguien que me pudiera ayudar para saber cuál es la tangente del ángulo. Alguien tal vez por chat o por micrófono que quiera participar nos puede decir la tangente del ángulo. Vi que por ahí alguien, Tatiana Gabriela, nos dice que 10 sobre 8. Correcto, como dijo la compañera, nosotros podemos observar
que este es el lado opuesto, el de color verde, y el de color azul es el lado adyacente. Nosotros lo que tenemos que hacer es el lado opuesto, voy a poner del color, que sería 10, entre el lado adyacente, que es 8. Entonces nos quedaría 10 sobre 8 y lo simplificamos 5 cuartos. Entonces la tangente de filo sería igual a 5 cuartos o 10 octavos. Todo depende de la opción de respuesta que tengamos. Ahora, ustedes dirán, bueno, no sé si tienen la duda, porque cuando yo aprendí esto hace algún tiempo, me quedaba la duda de cómo recordar cuándo es opuesto sobre hipotenusa, cuándo es adyacente sobre hipotenusa y cuándo es perdón, y cuándo es opuesto sobre adyacente. Hay una técnica para recordarlo y se llama, lo vamos a poner, vamos a borrar de acá, vamos a poner el color quizás negro, se llama SOHCAHTOA. Entonces nosotros tomamos cada vocal y le ponemos una H abajo, pero al llegar a la O, en lugar de ponerle la H, ponemos la A. Esta A la ponemos abajo de la O. Así. Entonces la palabra SOHCAHTOA es una palabra que nos va a ayudar a nosotros a recordar. Tenemos la S, seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente opuesto sobre adyacente. Entonces SOHCAHTOA es un recurso que, si mal no recuerdo, se llama un recurso mnemotécnico que nos va a ayudar a recordar cuándo es opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, u opuesto sobre hipotenusa, o u opuesto sobre adyacente, perdón. SOHCAHTOA nos va a ayudar con ese apartado para recordarnos siempre a cuál le corresponde cada uno. No sé si queda dado alguna duda sobre lo que acabamos de ver. ¿Algo que no haya quedado claro? Pueden ponerlo en el chat o mandar un mensaje o decirlo por micrófono, perdón. No sé si tienen alguna duda. Algo que no haya quedado claro. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a ver las razones recíprocas. Vamos a ver las razones recíprocas, luego las razones inversas y por último vamos a ver algunos ejercicios. Tienen que tener bastante en mente que toda la parte de trigonometría 1 que vamos a ver se va a enlazar con la última videoconferencia, que sería la de trigonometría 2. Para que, por si algunos temas no se tocan acá de manera tan profunda o tal vez no los utilizamos tanto, sí lo vamos a utilizar en trigonometría 2 también. Así que no es que esto se termina acá, sino que en trigonometría 2 vamos a seguir abonando. Vamos a ver las razones recíprocas cosecante, la relación inversa del seno. Entonces, bueno, quizás voy a pasar un poco rápido. La secante, la razón inversa del coseno, y la cotangente, la razón inversa de la tangente. Todas son las razones, bueno, aquí le puse inversa, pero realmente son recíprocas. Normalmente se tienden a llamar inversa o recíproca. Pero porque hay una pequeña excepción, digamos, de que inverso y recíproco es lo mismo. Un truco para recordar esto, para recordar cuál es la relación de cuál, es que SC y CS, la relación del seno es la cosecante y la relación del coseno es la secante. Entonces nosotros podemos ocupar CS y SC.
Perdón, era al revés, SC y CS. Para el seno es la cosecante y para el coseno es la secante. Las letras van como cambiando y nos pueden servir como de orientación. Vamos a ver los ejemplos. La cosecante. Aquí tenemos un triángulo. Entonces tendríamos la cosecante del ángulo alfa, que lo tendríamos acá, que sería 1 sobre seno. Entonces esto es el recíproco, que el recíproco no es igual al inverso, porque normalmente nosotros decimos que el inverso de x es 1 sobre x. Nosotros tendemos a tener esa idea, pero no es el recíproco. El recíproco del seno es la cosecante. Entonces, en lugar de ser opuesto sobre hipotenusa, va a ser hipotenusa sobre opuesto, como lo vemos acá y como está acá. Sería hipotenusa sobre opuesto. Entonces lo mismo se aplicaría para los otros casos. Para el caso de la secante sería igual a 1 sobre coseno, sería el recíproco del coseno. Y tenemos hipotenusa entre cateto contiguo, que es lo mismo que adyacente. Tendríamos la división, en lugar de ser adyacente sobre hipotenusa, tendríamos hipotenusa sobre adyacente. Solo se le da vuelta a la división, simplemente para cada caso. Para la cotangente, tendríamos que para la cotangente sería igual a 1 sobre tangente. Entonces, en lugar de ser opuesto sobre adyacente, tendríamos que es adyacente sobre opuesto. A todo se le da vuelta, a las divisiones se le da vuelta. Entonces, como vemos, las relaciones recíprocas son básicamente una división invertida de las relaciones comunes que tenemos. Son, básicamente, se desprenden de lo que ya conocemos. No hay nada nuevo que aprender. Y ahora sí, vamos a ver las razones inversas. Esto es lo último que vamos a ver antes de entrar a lo que vendría siendo los ejercicios. Las razones inversas. Las razones inversas son bastante especiales porque no tienen como una ecuación, por decirlo así, que sea sencilla de ver para poder nosotros trabajar con ellas. Normalmente nosotros no nos metemos mucho en las razones inversas al nivel en el que estamos, pero sí es importante que de forma teórica conozcamos para qué se utilizan, etcétera, y porque tienen aplicaciones en otros campos como la física, por ejemplo, y en las mismas matemáticas. Tendríamos el arcoseno, que sería la relación inversa del seno, la función inversa del seno. Igual tendríamos el arcocoseno, que sería el inverso del coseno, y el arcotangente, que sería el inverso de la tangente. Solo se les agrega un arco, la palabra arco al inicio, o como vamos a ver acá en el arcoseno, se escribe normalmente arcseno de x, arcoseno de x, o se puede escribir también de esta forma, seno inverso de x. Esta también es otra forma bastante utilizada para representar el arcoseno de x. Acá nosotros vemos la función del arcoseno, la gráfica. No tenemos una relación como en el caso del seno o el coseno, que era una división. En este caso no. El arcoseno de x lo que nos permite es despejar un ángulo. Digamos, si nosotros sabemos que el seno de alfa es un medio, entonces el seno alfa sería igual al seno inverso de un medio, o arcoseno de un medio sería igual a eso alfa. Entonces el arcoseno o el seno inverso
lo que nos va a permitir es saber el ángulo que tiene estas características del lado opuesto y lado e hipotenusa, que en este caso, si mal no recuerdo, es 30 grados, si mal no recuerdo. Entonces, es lo que nos permite hacer la relación entre la proporción, digamos, o la división de el lado opuesto y la hipotenusa, encontrar este ángulo. No es algo que tengan que estudiar demasiado, pero sí que a nivel conceptual lo tengan bastante bien definido. La diferencia entre las relaciones, digamos, de la trigonometría, las relaciones directas, las recíprocas y las inversas, que son las que estamos viendo ahorita, que tengan como la diferencia entre cada una y por qué las inversas no son iguales a las recíprocas y cuándo ocupar cada una. No, lo importante en este caso sería diferenciar la inversa de la recíproca. El arco coseno de X. El arco coseno es la misma cosa que el arco seno. Lo que nos permite es encontrar el ángulo. El ángulo en un triángulo, cuando conocemos su lado adyacente y su hipotenusa, entonces nos permitiría obtener el coseno inverso del ángulo. Sería igual, el coseno inverso de 4 décimos sería igual al ángulo teta. Nos permite encontrar el ángulo. Como podemos ver también aquí está la gráfica del arco coseno y aquí está la gráfica del coseno. Ambas están cortadas porque la gráfica del coseno se repite indefinidamente, es una gráfica periódica que se va repitiendo a lo largo del eje X. Bueno, al final el arco coseno nos permite lo mismo que el arco seno. Y tiene puntos donde los valores del arco seno y el arco coseno son iguales. Hay puntos donde tienen el mismo valor. Por último, la arco tangente, que lo mismo, solo que teniendo en este caso el lado adyacente y el lado opuesto de un triángulo, podemos encontrar el ángulo. Entonces, la tangente inversa del ángulo sería igual, perdón, siempre lo pongo al revés, la tangente inversa de B sobre A sería igual al ángulo epsilon. Y como les digo, antes de entrar a los problemas que ya vamos a entrar, es importante que tengan la diferencia entre los tres tipos. El seno, coseno, tangente. Aquí vamos a poner cosecante, secante, cotangente y el arcoseno, arcocoseno y la arcotangente. Es importante que tengan la diferencia entre cada uno de estos grupos, que al nivel en el que estamos nos vamos a quedar en estos dos grupos, pero es importante no confundir estos grupos, el grupo de las inversas con el grupo de las recíprocas. Es importante no confundirlos y saber que las recíprocas están relacionadas con las directas, por llamarlas de alguna forma. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que tengan antes de entrar a lo que vendría siendo la parte de los ejercicios? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, yo tengo una duda. ¿Cuándo podemos utilizar las inversas en un triángulo para resolver un triángulo? Vaya, por ejemplo,
Muy buena pregunta y gracias por tu participación. Normalmente un triángulo tenemos tres ángulos. Vamos a borrar y voy a usar este color. Acá. Tenemos este triángulo, tenemos este ángulo que digamos que es alfa, este que es teta, y este ángulo que es de 90 grados. Entonces, para resolver un triángulo, para tener todos los datos de un triángulo, necesitamos tres ángulos y necesitamos tres lados. Es lo que conforma en sí al triángulo. Entonces, lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces, ¿qué pasa si a nosotros nos piden conocer todo acerca de este triángulo? Necesitaríamos los tres ángulos y los tres lados. Pero viene y te presentan un problema donde te dicen, bueno, entonces, perdón, ahí me pasé. Tienes este triángulo y este lado mide 4, este lado mide 2 y este lado mide 14, por ejemplo. Entonces, ya tienes tres lados y tienes este ángulo que es de 90 grados. ¿Cómo vas a encontrar los otros dos ángulos? Entonces, te planteas ocupar el seno, por ejemplo, el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es opuesto, que sería 4, sobre hipotenusa, que sería 14. Entonces vienes tú y dices, ok, tengo el seno, sé que es 4 sobre 14, pero ¿cuánto vale el ángulo? O sea, no hay otra forma en la que yo pueda encontrar el ángulo que no sea ocupando las relaciones que he aprendido. Entonces, fácil, despejas esta ecuación. Alfa sería tu incógnita. Espero que se vea bien ahí. Alfa sería tu incógnita. Entonces, voy a borrar esto por acá para seguir trabajando. Alfa sería tu incógnita. Entonces, ¿qué necesitarías? Despejar alfa. Entonces, alfa sería igual al seno inverso de 4 sobre 14. Entonces, de esta manera, al aplicar el seno inverso, tendrías el valor de alfa, que podríamos decir sería 80 grados, por poner un ejemplo. Y luego aplicas una relación de los triángulos, que la sumatoria de los ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, el seno inverso, por ejemplo, o todas las inversas, lo que nos permiten es encontrar estos ángulos. Para eso es que normalmente se ocupan las relaciones inversas. Cuando tenés muchos lados y no puedes encontrar el ángulo o te hace falta un ángulo. No sé si queda duda como tal vez en la parte también de cómo se obtiene el valor. O sea, digamos, a la hora de aplicar yo el seno inverso, 4 sobre 14 como el ejemplo que teníamos, o sea, ¿esto cuánto vale? Pues normalmente para realizar estas operaciones se ocupa la calculadora. La calculadora, para hacerlo de una forma más rápida, no he visto yo casi nadie que lo haga a mano. Entonces, por eso te digo que es algo que más que todo tenés que tener en mente para no confundirlo. Pero sí, no es algo que vayamos a ocupar por lo menos ahorita. Pero sí es algo que normalmente con la calculadora se obtiene. En física, por ejemplo, cuando se ven lo que sería caída libre, que se tira un objeto, tiro parabólico, ese tipo de cosas, normalmente ahí para obtener el ángulo con el que tiras un proyectil, dejas caer una piedra, etcétera, o tiro vertical, normalmente es que se ocupan este tipo de funciones, donde con la calculadora se hace bastante fácil obtener el valor de las inversas, del arco tangente, arco seno, arco coseno. Entonces, pero sirven normalmente para eso, para obtener el ángulo. Cuando no sabes un ángulo y lo necesitas, ocupas una relación inversa y lo obtenés. No sé si ha quedado claro. Entonces, como en este caso no tenemos calculadora, ¿verdad? Entonces, por eso es que no lo vamos a ver y porque no está permitido, pero sí para que lo tengan en mente
pues en otras evaluaciones como en física, que supongo yo que puede venir un ejercicio en el que tengan que utilizarlos. Ocupan esta herramienta matemática y pueden apoyarse en las matemáticas en el caso de física. No sé si quedó claro o si hay alguna otra duda. Sí, me quedó claro, gracias. Ah, correcto. Vamos a ver los ejercicios. Entonces, vamos a ver los ejercicios. Si desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable por la parte superior del mismo hasta el suelo, del modo que forme un ángulo de 30 grados. Calcular el precio del cable si cada metro cuesta $12. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un dibujo que nos guíe. Entonces, estos 20 metros sería el poste, un poste aquí que mide 20 metros. Con un cable que la parte superior del mismo hasta el suelo. Entonces, han tirado un cable así hasta el suelo. Acá está el suelo. Acá está el suelo. Y forma un ángulo de 30 grados. Ahora, calcular el precio del cable si cada metro cuesta $12. Entonces, tendríamos nosotros el costo del cable, que eso lo vamos a dejar aquí. Costo del cable es $12 por metro. Disculpen. Entonces, comencemos a resolver. Nos planteamos el seno. El seno va a ser igual a ¿qué? A el lado opuesto, que sería la altura del poste, entre H, que sería el cable, que sería la longitud del cable que vamos a ocupar. Entonces, como nos interesa conocer la longitud del cable, ¿por qué? ¿Por qué nos interesa conocer la longitud del cable? Porque de esa manera, al multiplicar el costo del cable por cada metro y obteniendo los metros del cable, podemos así obtener el gasto total que nosotros vamos a hacer a la hora de comprar el cable. Entonces despejamos, la H la despejamos, pasamos a multiplicar H y pasamos a dividir seno. ¿Qué pasa? H es igual a 20 entre seno de 30. 20 los metros y seno de 30 sería igual a 0,5. ¿Cómo sé yo que seno de 30 es igual a 0,5? Nos vamos a ir bien atrás. Para que vaya tan atrás. Aquí está, ven, seno de 30 es igual a 1 medio, 1 entre 2, y todos sabemos que 1 entre 2 es igual a 0,5. Por eso les decía, desde el inicio les dije que es bastante importante que tengan en mente toda esta parte que son como bien conocidas de los triángulos notables y esto, porque no necesitan utilizar calculadora. Entonces 20 entre 5, disculpen, nos da 40 metros. 40 metros de cable que vamos a ocupar. Entonces el costo del cable sería simplemente multiplicar la longitud del cable por el costo que habíamos dicho. Y nos queda $480 en la compra del cable. No sé si hay alguna duda, algo que no quedara claro. Algo que se me haya pasado de explicar. Quiero que vean la importancia que tenían, sobre todo al inicio, la parte, vamos a retroceder otro montón, esto de las razones trigonométricas características, la importancia que tiene conocerlo porque nos permite no ocupar calculadora, que normalmente hasta acá, por acá es lo más usual que utilicemos. Yo se lo voy a subir para que lo puedan tener a la mano y memorizarse por lo menos esas que son las más básicas. Igual les voy a compartir quizás un video donde se explique el uso de los triángulos notables para ayudarles.
sino el seno de 30 también se puede obtener con una calculadora científica o calculadora programable, cualquiera de las dos sirve. Se puede obtener el seno de 30, te va a dar un medio. El problema es que en el examen de la asignatura no se deja ocupar calculadora, por lo menos lo que yo recuerdo. No se permite el uso de calculadora, entonces por eso pueden aprenderse los triángulos notables, los valores característicos del seno, coseno y tangente. De todos modos, si ya te lo sabes, también te sabes las recíprocas. Si el seno, te sabrías entonces la cosecante, que sería 2. Para la cosecante de 30 sería 2. Solo le da vuelta. Entonces te permite sabértelos. Y es muy útil, como ven, en estos casos. Vamos a ver el problema 2. Calcular la altura A de un árbol, sabiendo que si nos situamos a 8 metros de la base del tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo de 36.87 grados. Como siempre, hacemos un pequeño diagrama de lo que vamos a utilizar. Este sería el árbol. Un árbol, van a disculpar que yo no dibujo muy bien. Y acá estaría el suelo. Entonces nosotros lo vemos con un ángulo de 36.87 grados. Este ángulo alto. Entonces nosotros queremos saber cuánto mide, cuál es la altura que tiene ese árbol. Igual nos planteamos lo mismo, el seno del ángulo sería igual a por h, sería igual a entre h, que sería la altura del árbol, entre la hipotenusa. Entonces, como nosotros queremos saber la altura del árbol, simplemente la despejamos. Pero en este caso, como no conocemos la hipotenusa, no conocemos el valor de la hipotenusa, pero sí conocemos el valor del lado adyacente. Nos planteamos el coseno. El coseno de 36.87 sería igual al lado adyacente, que sería 8, entre la hipotenusa, que no la conocemos. Pero al conocer el valor del coseno de 36.87, podemos nosotros obtener el qué. Obtener el valor de la hipotenusa. Acá vamos a obtener el valor de la hipotenusa. Y ahora sí, aplicar ese valor de la hipotenusa en la fórmula del seno. Acá, que es lo que sacamos aquí, con ayuda del coseno, simplemente lo multiplicamos por el seno de 36.87 y nos da que la altura es 6.006 metros. No sé si quedó alguna duda, algo que no haya quedado claro. Pueden preguntar por chat. En este caso en el que utilizo aquí ambos seno y coseno, ¿no sería mucho más fácil utilizar lo que es la tangente para encontrar lo de un solo, para no utilizar los dos? Correcto, bueno, y muy buena observación. Me gusta que lo hayas pensado de esa manera, porque ¿qué pasaría si planteamos la tangente del ángulo alfa? Entonces tendríamos que haber hecho opuesto, que sería la altura del árbol, y adyacente, que sería 8 metros. Tendríamos que haber hecho 8 por la tangente del ángulo, que sería 36.87, sería igual a la altura del árbol. Entonces, en un solo paso, como dijo la compañera, y la felicito mucho por la observación que hizo, porque ha comprendido muy bien los términos trigonométricos, podríamos obtener en un solo paso, con una sola fórmula, podríamos haber obtenido la altura del árbol. Algo que quiero recalcar es que la tangente del ángulo también es como que tuviéramos la división del seno entre la división del coseno. Es exactamente lo mismo. Se lo puede dejar de tarea para que lo puedan realizar en sus casas, porque es que esto es igual a esto. Entonces, lo que realmente hicimos acá en la solución de este ejercicio, en estas dos partes,
fue aplicar una tangente ocupando esta definición, más o menos, por ponerlo de esa manera. Pero lo que dijo la compañera sería la forma óptima de resolver el ejercicio. Sería la forma óptima de resolverlo porque nos permitiría en un solo paso tener la respuesta. Así que muchas gracias y te felicito porque sí lo viste súper bien. Continuamos entonces con el problema 3. Calcular la altura de una torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide 271 metros cuando los rayos forman un ángulo de 30 grados. No sé si alguien me quiere ayudar con este. ¿Alguien que me quiere ayudar con este? Y que me pudiera decir cuánto le dio la altura de la torre de refrigeración. Esta altura. Es igual al otro, es casi que el mismo, solo que tiene aquí el adorno que dice que es una torre de refrigeración de una central nuclear, pero básicamente es igual al otro. ¿Alguien que me pudiera decir cuánto es la altura? Le voy a dejar quizás aquí que el seno de 30 grados valía 0.5. Se lo voy a poner quizás el seno de 30 y la tangente. El seno de 30 valía 0.5 y el coseno raíz de 3 sobre 2. El coseno raíz de 3 sobre 2. El coseno de 30 valía raíz de 3 sobre 2 y la tangente de 30 valía raíz de 3 sobre 3. No sé si ya con eso alguien pudiera decirme o que tenga una idea de cómo resolverlo, que pudiera decir por el micrófono. Si no, pues yo procedo a resolverlo. Pero es muy parecido al anterior. Pueden realizarlo así o como había dicho la compañera. Si no, pues procedo a realizarlo yo. Entonces nos planteamos el seno de 30, que sería la altura acá y la hipotenusa. Normalmente ellos ponen h como hipotenusa para no confundirlo. Entonces a sería igual a h por el seno de 30. Han despejado a, que sería la altura de la torre de refrigeración de la central nuclear. Y se han planteado el coseno de nuevo, porque como no tenemos la hipotenusa, no la conocemos, pero sí conocemos esto, que son 271 metros, que sería la sombra. Entonces, conocemos la hipotenusa por medio de la división. Entonces tendríamos que h, bueno, aquí se reemplazó de una sola vez. Y si ven, aquí es algo importante que les quiero recalcar. Si ven, en esta parte, quizá voy a borrar todo esto acá. En esta parte, esta parte tendríamos 271 por seno de 30 entre coseno de 30. Tendríamos ese valor. Ahora, yo les dije que seno entre coseno era igual a tangente. Entonces, seno de 30, coseno de 30 sería igual a tangente de 30. Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos resuelto este ejercicio como nos dijo la compañera, con la definición de la tangente? Entonces, con la definición de la tangente hubiéramos tenido que la tangente de 30 es igual al lado adyacente, que sería 271, perdón, opuesto, al lado opuesto, que es el que queremos encontrar, que sería la altura de la torre, entre 271, que sería la sombra. Entonces nos hubiera quedado que la altura de la torre sería igual a 271 multiplicado por la tangente de 30, que es lo mismo que está acá. ¿Ven cómo sale la definición de la tangente a partir de las definiciones del seno y del coseno? Quiero que vean cómo ese encadenamiento que tenemos. No sé si hay alguna duda, si algo no les ha quedado claro.
que puedan decírmelo ahora antes de pasar al último ejercicio que vamos a ver. Vamos a ver el último. Calcular la distancia entre dos ciudades A y C y entre las ciudades B y C si la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros. Sí, creo que este era el último ejercicio. Calcular la distancia entre las ciudades A y C y entre las ciudades B y C si la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad A y la carretera que une A con B forma un ángulo de 35 grados con la carretera que une A y C. Se escucha complicadísimo, uno se pierde hasta cuando lo lee, pero vemos que solo involucra A y C, B y C. Entonces solo hay ubicados 3 puntos, A, C y B. Y nos dice que la distancia entre A y C, nosotros ubicamos los 3 puntos, digamos, vamos a ver cómo se elaboró esta figura. Nosotros ubicamos los 3 puntos, A, B y C. Y entonces la distancia entre A y C es lo que queremos conocer, que sería igual a la hipotenusa del triángulo. Y se calcula la distancia entre A y C y la distancia entre B y C, que esto tampoco lo conocemos. Si la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad A y la carretera que une A con B forma un ángulo de 35. Y así es como se elaboró la imagen, tal vez para que tengan como el seguimiento mental de lo que se pensó a la hora de elaborar, cómo pasamos de esto a esto. Entonces nosotros nos planteamos de nuevo el coseno y el seno. Para obtener ahora sí la hipotenusa y luego el lado opuesto, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, con el coseno, nosotros lo que obtenemos es, despejamos h, pasamos a dividir el coseno y dividimos 100 entre coseno de 35. Nos daría la distancia que separa A con C. De igual forma, para el seno, bastante sencillo, nos planteamos el seno y conociendo h podríamos obtener el valor de A. Simplemente despejamos h, pasamos a multiplicar y obtendremos el valor de A, el valor de A quedaría 70.8 kilómetros. Entonces, si nos planteáramos la tangente, ¿qué pasaría si nos planteáramos la tangente? Tendríamos el opuesto, que sería A, sobre el adyacente, que sería 100. 100 por la tangente de 35 y obtendremos el valor de A. Pero en este caso la tangente no nos resuelve en un solo paso todo el problema. ¿Por qué? Porque obtendríamos A y luego tendremos que plantear otra relación trigonométrica para h, para conocer h. Entonces, lo hagamos ahora con los cosenos o lo hagamos con la tangente, siempre lo tendríamos que hacer en 2 pasos. Siempre tendríamos que hacerlo en 2 pasos. Entonces, hay casos en los que es mejor aplicar la tangente y hay casos en los que es mejor aplicar el seno y el coseno. No sé si hay alguna duda antes de terminar, alguna pregunta que les haya quedado antes de dar los anuncios finales. Algo que no se haya comprendido. Bueno, miren, yo les voy a tratar de subirles esta semana, porque siempre les subí las de la videoconferencia pasada. Les voy a subir el problema 3 y el problema 2. No sé si les parece que les suba el problema 3 y el problema 2 para que lo estudien y lo repasen, porque son los problemas más típicos, son problemas que bien recurrentes, digamos, en esta parte de trigonometría. Así que se los estaría subiendo para que les den una ojeada y puedan poner sus preguntas sobre el tema. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, si no hay, entonces solo agradecerles por la participación, por haber estado presente. Hay compañeros que han estado en casi todas las videoconferencias
y agradecerles mucho por todo el apoyo, pues, y que les haya sido de mucho provecho siempre. Invitarlos a la última videoconferencia que va a ser el jueves, que va a ser la última videoconferencia sobre la segunda parte de trigonometría, donde vamos a aplicar también las recíprocas, vamos a ver identidades trigonométricas y vamos a terminar de abordar el tema. Gracias siempre por todo el apoyo que le dan a las videoconferencias y animarlos a que sigan. Aunque acaben las videoconferencias, siempre recordarles que pueden seguir preguntando en el aula, pueden darle uso a los foros, pueden preguntar en los foros, realizar sus preguntas, dudas que tengan, ustedes pueden abrir un tema y preguntar sobre esto, sobre cualquier asignatura. Ya también vienen las últimas videoconferencias de las otras asignaturas. Yo siempre animarlos a estar pendientes de todo, que sea de su mayor provecho siempre. Bueno, si no hay nada más que agregar, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a esta videoconferencia y espero poder verlos en la última. Pasen buenas noches.